¿Cuántos dicen amén? Sé que muchas veces vino mi cuerpo, pero no vino mi mente, no vino mi corazón. Y muchas veces estando en mi casa, quería que venga mi espíritu y mi cuerpo estaba en mi casa. No sé cuánto le pasó. En pandemia todo el mundo mandaba mensajes y me decía, extraño la iglesia, pastor. ¿Cuándo nos van a abrir? Queremos venir, queremos venir. ¿Se abrió la iglesia? ¿Lo viste? Yo no. No. Pensamos que las iglesias iban a abarrotar cuando se abriera la... No. Porque realmente no entendemos a qué venimos a la iglesia. ¿A qué? ¿A qué venimos? ¿A qué? No es que te voy a decir ahora, pregúntale a tu hermano a qué venís a qué viene a la iglesia. No, a vos, a mí, pastor, ¿a usted qué viene a la iglesia? ¿Para qué se levantó hoy temprano pudiéndose haber quedado en su casa, usted, yo, a dormir un rato más? No marcás tarjeta. Nadie acá después te dice, ¿por qué no viniste? Te voy a descontar. No hay una obligación. Tiene que haber una necesidad. Una necesidad. La iglesia surge a través de la necesidad que Dios vio. La iglesia, como nosotros hoy la vemos constituida, porque la iglesia somos nosotros, pero la iglesia como hoy vemos como tal, con sillas, asientos, surge a través de una necesidad, que las viudas, que los huérfanos, que los mendigos comieran, fueran alimentados. Entonces los diáconos servían las mesas, los apóstoles predicaban la palabra, y tenía que haber un lugar para que esa gente pudiera saciar una necesidad. Si yo hoy preguntara cuántos necesitados hay en este lugar, todos tendríamos que levantar la mano, porque todos tenemos necesidad de algo, quizá de paz, de amor, de perdón, de sanidad. No sé cuál es tu necesidad, pero seguro todos tenemos necesidades. Y por eso surge la iglesia como tal, como hoy la vemos, con un lugar físico. Porque vos y yo somos iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. Algunos dicen, vamos a la iglesia, pero nosotros somos iglesia. ¿Sos iglesia o vas a la iglesia? Nosotros somos iglesia de Jesucristo. Porque donde vos vas, el Espíritu Santo va con vos. Pero donde vos vas, la iglesia esta física no va con vos. Por eso vos sos iglesia, no vas a la iglesia. Y sabe que la diferencia de esas iglesias a esta era que había una necesidad física, que tenían hambre, comían. Nosotros acá venimos a alimentar nuestro espíritu, venimos a alimentar la fe, venimos a alimentar eso que se nos fue dado por gracia y misericordia. Y en esta mañana, con esta breve introducción, les quiero hablar de la gracia de Dios, de la gracia divina de Dios. Porque si usted y yo estamos en este lugar, es por gracia. No hay méritos, los méritos fueron de Cristo en la cruz. Así que ahí le pido a la iglesia que me acompañe al libro de Romanos para poder compartir la gracia divina de Dios, porque solo por su gracia hoy estamos acá. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y en el versículo 22, lo encontró, y como siempre decimos, si no lo encontró, seguro lo van a poner en el proyector. Y mientras que lo busca, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana que hemos bendecido tu nombre, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, hemos dado testimonio de tu grandeza, de tu amor y tu misericordia. Señor, queremos bendecir esta porción de tu palabra, donde sabemos que tú nos vas a seguir hablando. Por eso, Señor, que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo estén dispuestos a todo lo que tú quieres hablarnos, a todo aquello que está en el cielo, todos esos tesoros sean derramados sobre nosotros. Estamos acá, tu pueblo, deseosos y ansiosos de escuchar tu palabra. Paséate, muévete con poder, que tu libertad se sienta en este lugar. Señor, tomamos autoridad y atamos toda fuerza del enemigo, todo aquello que viene a atacar las mentes, aquello que viene a atacar el cuerpo, aquello que trae cansancio, aquello que trae, Señor,
sueño. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera. Y declaramos en esta mañana este lugar lleno de tu presencia, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontró, iglesia? Cuando todos lo encontraron, dicen amén. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre. Amén. Esta carta que le escribe Pablo a los romanos, y que quizás muchas veces la iba a leer en otra traducción para que pudiera ser más clara. ¿Sabe? El libro de los romanos también tiene como unas palabras que nosotros no utilizamos, no son difíciles, sino que son palabras que nuestro coloquio, nuestra manera de hablar muchas veces no utilizamos, como redención y otras palabras más. Pero parafraseando este versículo, habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque ¿cuántos pecadores hay acá? Todos somos pecadores, pero hoy somos pecadores evitando pecar. Hoy somos pecadores arrepentidos, ¿sí? Hoy somos pecadores que entendemos qué está bien y qué está mal y no practicamos el pecado, o por lo menos deseamos no practicarlo, porque dice que pecamos 70 veces en el día, pecamos, estamos todo el tiempo pecando. Entonces, nosotros lo que sabemos hoy es que el pecado nos separaba del amor de Dios. Por eso el libro de Romanos dice que la gracia, ¿qué es? Es ese favor inmerecido que nosotros tenemos, esa misericordia, ese acceso que Dios nos entregó a través de la muerte de Jesucristo a la presencia de Dios. A ver, vamos a ponerlo como más claro. Usted y yo no merecíamos nada, nada, pero a Dios le plació, por su amor y su misericordia, entregar a su Hijo Jesús, que muriera en la muerte de cruz, que fuera derramada su sangre para perdón de nuestros pecados, y así usted y yo, que no merecíamos nada, pudiéramos tener acceso a su presencia. ¿Y qué es acceso a su presencia? Los beneficios que hay en la presencia de Dios. En la antigüedad, el pueblo tampoco tenía acceso a la presencia de Dios. Había un sacerdote, alguien que Dios elegía. Esa persona se santificaba, se preparaba, se apartaba, no comía cosa inmunda, no hablaba con el pueblo, él estaba apartado, y dice que él era el único que podía ir a la presencia de Dios. Y si alguien se equivocaba, alguien pecaba y quería el favor de Jehová, le llevaba una ofrenda a ese sacerdote intercedía por ese pecador, y si Dios quería, lo perdonaba, y esa ofrenda. Pero si el sacerdote estaba en pecado, ¿qué pasaba? El sacerdote, cuando entraba al templo, moría. Automáticamente ponía un pie en el templo, y si él estaba en pecado, moría. Diga conmigo, ay, ay, ay. Gracias, Señor, que vivimos en el tiempo de la gracia. Porque no hubiéramos podido poner el pie en la puerta, que moríamos. Ese era el tiempo que no era de la gracia, sino que Cristo todavía no se había entregado. Pero como Dios vio, porque Dios conoce a la humanidad, dijo, por sus méritos no pueden. El hombre por sus méritos no puede alcanzar el perdón. Entonces envió a Jesucristo para que pudiera morir en la cruz, y como dice Romano, todos hayamos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice, para que todos los que creen en Él, dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. O sea, nada puede pagar lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Nada, nada. Ni que estuviéramos los 365 días del año acá, ni que usted fuera y trabajara y trajera todo su dinero y se lo dejara al Señor acá. Nada. Gratis lo hizo. Él lo hizo por amor. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo de gracia.
¿Y cómo sabemos que vivimos en ese tiempo de gracia? Porque usted y yo nos equivocamos y Dios nos sigue hablando. Porque usted y yo nos equivocamos muchas veces, faltamos, mentimos, lo hacemos a Dios mentiroso cuando nos equivocamos. Y sin embargo Dios te escucha, Dios escucha tu oración, Dios escucha mi oración. Dios te sana, Dios te levanta, Dios te cuida, Dios te fortalece. Por eso estamos viviendo el tiempo de la gracia. Por eso mucha gente hoy va de iglesia en iglesia. Hoy está acá, me gusta, no me gusta, mañana me voy a otra. Y no pasa nada, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y confundimos ese tiempo de la gracia para vivir deliberadamente, para hacer cualquier cosa. Hoy por eso, como vivimos bajo el tiempo de la gracia, uno se siente en la libertad de hablar mal de líderes, de siervos, de juzgar, de criticar. Aún mismo dentro de la iglesia, como vivimos el tiempo de la gracia, uno habla de uno, habla de otro, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y confundimos la gracia con libertinaje. Pero ¿sabe qué es la gracia? Es el perdón de Dios para con sus hijos. Pero como el hombre y la mujer, porque siempre que hablamos de hombre, parece que las mujeres quedaran excluidas, pero como el hombre y la mujer, no podemos entender que estamos viviendo un tiempo para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. No para vivir deliberadamente, sino para beneficio nuestro. Miren lo que dice ahí atrás, en su hoja, seguro en el capítulo 5 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, decía Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia porque tenemos al Espíritu Santo. Que si querés lo escuchás y si querés no lo escuchás. Pastora, ¿cómo va a decir eso? Porque es verdad, hermano. Porque no somos robots. Porque el Espíritu Santo te puede hablar, pero está en vos y en mí hacer lo que Él te dice. Él no vivimos bajo la ley, que si no lo hacías, morías. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Esa gracia que te envuelve, que me envuelve. Pero el Espíritu Santo sigue hablando. Por eso dice, vivimos, y dice, estar firmes. Y lo que nos cuesta cuando vivimos en el tiempo de la gracia es estar firmes. Por eso hay mucha gente que anda diciendo que la salvación no se pierde. Vos haces lo que quieras. Dios es amor. Dios es misericordioso. De donde vayas te va a traer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tus acciones, tus pecados tienen consecuencias. Amén. Vos haces lo que quieras, pero tus acciones, tus pecados tienen consecuencias. Y por eso Dios le está hablando en este tiempo a la iglesia. Pablo decía estar firmes. ¿Por qué? Porque él entendió a qué Dios lo llamó. ¿Sabe que por gracia Pablo pudo predicar el evangelio? Porque era una persona que perseguía a la iglesia. Pero por gracia, porque Cristo se había entregado, él pudo tener ese acceso. Por gracia hoy vos podés hablar. Por gracia hoy nosotros podemos dar testimonio. ¿Por qué? Porque en este lugar, acá hay hombres y mujeres que nos equivocamos. Amén. Pero ¿cómo cuesta reconocer que nos equivocamos? El otro día el pastor, creo que el miércoles, decía, porque estábamos endemoniados, hermano. Y la gente parece que decía, usted, pastor, yo no. Eso dígalo por usted. Yo a lo sumo capaz que un numerito en la quinela. Nunca me drogué. Y se lo digo yo, que siempre cuento que pasaba por una iglesia evangélica y decía que el evangelio estaba para los adictos, para los enfermos de SIDA. Miren mi ignorancia. Y hoy lo cuento para la gloria de Dios. Pensaba que en ese lugar solo iban esas personas que no tenían oportunidad en la sociedad. Pero yo estaba llena de odio, de rencor, con espíritu de muerte. Pero ese lugar era para ellos. ¿Por qué?
Porque eso es lo que había visto, eso es lo que había escuchado. Y hay mucha gente que todavía dentro de la iglesia, cuando alguien dice, antes estabas endemoniado, no, yo nunca me drogué. Yo nunca tomé, nunca tuve un vicio. Estaba llena de odio, de rencor. Querías morir, te tomabas pastillas, vivías encerrado en una pieza, encerrado en brujos, en curanderos. ¿Y no estabas endemoniado? Hermano, por eso Pablo, que sabía de dónde había salido, podía entender qué era vivir firme bajo la gracia. Porque por gracia hoy vos estás acá, por gracia yo te estoy predicando. Porque no había nada bueno en mí. Y no hay nada bueno en mí si no viene dado del cielo. Pero la gracia es para que puedas hablar a otros, para que puedas vivir de una manera diferente. Porque si no seguíamos presos a esos pecados. Pero todavía nos cuesta. Y cuando pasan los años que estamos en la iglesia, uno dice, más años, uno va a entender más, pero parece que la antigüedad en el camino del Señor te hace olvidar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te tomó, a dónde Dios metió la mano, hasta qué parte del barro la metió para sacarte, para sacarme. Parece que los años nos van borrando y uno llega acá y se siente y se olvida de dónde Dios lo sacó. Yo no puedo olvidarme, hermano. Yo no puedo olvidarme de lo que yo era. Una mujer que atentó contra la vida, con espíritu de muerte, que maldije mi vida, maldije mi vientre, maldije mi linaje. Yo no puedo olvidarme, llena de rencor, de odio. No puedo olvidarme de dónde Dios me sacó. Porque cada día me acuerdo de que fue por gracia. Porque cuando yo llegué a la iglesia, cuando lo conocí, no hice nada para que Él me perdonara. Y el día que llegué, Él me dijo, te estaba buscando. Me había salido al encuentro tantas veces, pero la arrogancia no te permite ver el perdón de Dios. Todos pecaron, todos fueron destituidos. No había uno, solo Cristo. Solo Cristo, el único que se podía entregar, el único que podía ponerse en ese lugar para salvación y redención de pecados. Por eso no estás viviendo cualquier tiempo. ¿Sabe? La Biblia dice, otros quisieron vivir lo que nosotros estamos viviendo. Ahora sí, decirle al que tenés al lado, despertate. Sos protagonista y no te diste cuenta. Sos protagonista. Tenés un papel sumamente importante en esta etapa de la vida. No hiciste nada y sos beneficiario. Yo es como cuando usted lo llaman por teléfono y te ganaste. Pues si yo no compré nada, le dicen, bueno, tenga cuidado porque hay mucha estafa. Pero con el Señor no. El Señor te dice, la vida eterna es tuya. No hiciste nada, pero cuidala. Esa parte, cuidala, valorala. Cuidala, apartate del pecado, porque el pecado nos rodea, porque nos despertamos y nuestros ojos ya entran en pecado, lo que escuchamos. No es que uno de repente, ¡pum!, se cayó el pecado, no. El pecado se va gestando hasta que caemos en pecado. Cuídate, apartate de las malas conversaciones, apartate de los lugares que vos sabés que podés caer en tentación. ¿Estás viviendo bajo la gracia? Sí, pero el Espíritu está con vos. Estás viviendo bajo esa gracia que si te equivocaste hoy, te puedes arrodillar al instante y decirle, Señor, no pude, fui débil, me caí, pensé, vi, hablé, no sé lo que hiciste. Te pido perdón y el Espíritu va a venir sobre vos y te va a perdonar. Ya no vamos a morir al instante, pero sí podemos morir lentamente espiritual. Y ahí es donde el Espíritu nos está hablando. Nos está hablando de que vivimos en la gracia y somos portadores de su gracia. Portadores. Cuando vos y yo abrimos nuestra boca y hablamos del poder de Dios, hablas de la gracia de Dios. El día viernes pudimos compartir en la confraternidad, en la vigilia. ¿Cuántos vinieron el viernes? ¿Cómo se llamaba el lema? Transformados. Ese era el lema de la quinta vigilia del año.
y nos pusieron un pequeño video, un corto de una mariposa, en realidad una oruga que se transformaba, el proceso avanzado, ¿no? Hasta poder llegar. Ese fue el lema y pudimos hablar, el Espíritu, la verdad, que nos habló un montón. Y uno de los talleres fue el de la anciana Doris, y decía, transformados para transformar. Cuando vivimos por la gracia, con la gracia y en la gracia, podemos ser transformados para poder transformar. Porque Dios nos permite ser transformados para poder transformar. No por tus méritos, porque vos no vas a transformar a nadie, sino por tu testimonio, por tu manera de hablar, por tu manera de cambiar. Y para eso venimos a la iglesia. ¿Se acuerdan la introducción que yo hice en este mensaje? Si supiéramos a qué venimos, a ser llenos de esa gracia, a ser llenos de esa misericordia. Yo buscaba, como siempre, saben que a mí me encanta buscar en el diccionario y todo, y dice que la gracia es el poder habilitador a la sanación espiritual por medio de Jesucristo. El poder habilitador. O sea que por su gracia estamos habilitados para ser sanados. Para ser sanados. Venimos a la iglesia para que ese poder siga sanando. Y voy a decir, no, Dios ya me sanó. Tenía una enfermedad, tenía una raíz de amargura. Dios, que usted va sanando todo el tiempo. Hasta que Él venga, vamos a ser sanos. Hasta que Cristo venga a buscar nuevamente a la iglesia, vamos a ser sanos. Aquel que crea que ya está sano, que sabe de una enfermedad mental, de un ataque de pánico, de una raíz de amargura, permítame decirle que todavía Dios tiene que seguir sanando. No porque lo diga yo, sino porque eso es la gracia, el poder habilitador. El poder habilitador para seguir sanándonos. Por eso es por su gracia y no por nuestras actitudes. Por eso es por el Espíritu y no por tus fuerzas. Por eso son sus propósitos y no tus planes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando vivimos bajo la gracia, es Él y nosotros, y no nosotros. Por eso son los méritos de Jesús en la cruz y no lo que vos puedas hacer. Vos podés estar todo el día en la iglesia, hacer, dejar de hacer, gloria a Dios, pero no es por lo que vos hagas, es por lo que Cristo ya hizo. Amén. Y es tiempo de que la iglesia se santifique aún más. Que parece que la pastora siempre trae. Dios los ama, hermano, y usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe. Pero en el tiempo de la gracia, la iglesia se tiene que santificar aún más. Aún más. Van a venir días muy difíciles. Muy difíciles. ¿A usted le pareció difícil la pandemia? A mí me pareció difícil. No podíamos congregarnos, no podíamos salir, no te podías juntar con las personas que querías, ¿no? No podíamos hacer reuniones, había necesidad. A nosotros como pastores nos llamaban muchas personas con ataques de pánico en su casa, con peleas intrafamiliares. Fue un momento muy difícil, muy, hombres y mujeres de fe, le estoy diciendo, muy difíciles. Y parece que eso pasó hace 20 años, no, pasó hace 3, 4 años. Y no estábamos preparados para eso. Pero van a venir tiempos más difíciles que el que vivimos, más difíciles. Por eso Dios quiere preparar a la iglesia. Dios quiere prepararnos. Para la pandemia, Dios había preparado a la iglesia. Algunos lo entendieron, gloria a Dios, y otros no. Los que lo entendieron trabajaron, animaron, alentaron a otros. Y los que no lo entendieron se quedaron en su casa, deseosos de que las puertas de la iglesia se volvieran a abrir. Pero los que lo entendieron se calzaron las botas del evangelio y salieron a predicar igual. Bueno, te quiero decir que van a venir tiempos difíciles. No es que yo estoy declarando ni diciendo, no, la palabra dice que van a venir tiempos difíciles y la iglesia se tiene que preparar para no quedarse en su casa encerrados
y viendo, a ver, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo llamar? Porque la gracia de Dios está en tu vida. Amén. La hermana Karina contaba, tenía miedo, estaba mal por su hijo. Pero dice, oramos, nos pusimos de acuerdo con mi amado y descansé en el Señor. La gracia hace que dependas de Dios y no de vos. Amén. La gracia hace que tengas paz y no creas a todo lo que viste, ya decía, y todo lo que viene en el noticiero. Eso hace la gracia. Cuando vos y yo entendemos que vivimos bajo ese tiempo. Pero la gracia muchas veces la confundimos con Dios hace todo y yo me cruzo de brazos. Siempre cuento que yo digo, yo descanso en el Señor, ¿no? ¿Cuántos dicen esa frase? Yo descanso en el Señor. A veces cuando estoy en mi casa, estoy acá y mis hijos están solos en la noche, yo descanso en el Señor. Y mi hermana muchas veces burlándose me dice, vos te tirás arriba del Señor, vos no descansás, vos ya demasiado. Pero aprendí de que cuando vos te ocupás del reino de Dios y su justicia, Él se ocupa de añadirte todo. Yo lo vivo, hermano, lo vivo. Vivo eso cuando vengo a servir al Señor y dejo a mis hijos solos. Tengo hijos grandes, pero que fueron chicos sirviendo al Señor. Y se criaron y Dios siempre los guardó. Los guardó en la noche, los guardó de todo. Y Dios siempre me proveyó, porque entiendo que vivo bajo su gracia. Pero no solo digo, bueno, Él hace todo. Yo entiendo que soy portadora de su gracia. Y tengo que hablar, tengo que predicar. Y muchas veces no tengo ganas. Muchas veces tengo problemas. Muchas veces tengo muchas dificultades. Pero vivo por su gracia, no vivo por mis fuerzas. Dios sigue siendo Dios a pesar de que yo no quiera predicar. La palabra sigue en tu vida y en mi vida, aunque vos no quieras. Vos sos un milagro de Dios. Pero dice que una luz no se puede esconder abajo de una mesa, no alumbra. Por eso, en tiempo de gracia, la iglesia tiene que alumbrar. La iglesia tiene que avanzar. Van a venir días malos, pero la iglesia va a ser la que pueda aportar la palabra, la que pueda aportar la esperanza. Van a venir días malos para la humanidad y la iglesia va a estar, tiene que estar. Por eso decite a vos mismo, yo tengo que estar. Vos tenés que estar. Sí, pero si yo vengo a la iglesia porque tengo un montón de problemas, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a ayudar yo? ¿No pensó eso a veces? Cuando el pastor dice, decile a tu hermano, Dios te va a usar, Dios va a conquistar. A mí me pasaba, cuando el pastor decía, el pastor Onésimo decía, voy a conquistar naciones, ¿cuántos conquistadores hay acá? Yo decía, ¿qué está diciendo? Si supiera. Estoy viniendo acá porque tengo un montón de problemas y voy a conquistar. Pero Dios no te ve como vos te ves. Dios ve un propósito. Dios ve una espada. Dios ve una flecha. Dios ve una herramienta en tu vida. Pero cuando nosotros no podemos entender el propósito por el cual Dios nos llamó, muchas veces morimos en esas sillas, atados a esas sillas. El apóstol decía, le sacamos varices a las sillas. Pero Dios, que se mueve a través de su espíritu, hay un momento donde nos hace el clic. Quizás viniste por una necesidad, quizás viniste por algo específico y todavía no llegó. Pero sobre eso hay más. Amén. De lo que vos esperás, Dios tiene más. Yo llegué a la iglesia para que Dios arreglara mi matrimonio. Ya con que nos lleváramos bien y no nos gritáramos, yo ya estaba conforme. No sé cuántos les pasó, ¿no? Con que nos lleváramos bien y no nos gritáramos tanto, ya estaba satisfecha. Pero un día, después de una administración que se hace exactamente hace muchísimos años igual en la iglesia, se ponen las sillas de costado. Yo estaba charlando, ya hay otra cosa. Y el pastor se acercó y me dijo, Cintia, hay más para vos. Y uno en su cabeza dice, ¿qué será? La casa, el auto. Nada. Y nunca me voy a olvidar de eso. Hay más para vos. El Espíritu me dice que hay más para vos. Y yo decía, ya el pastor, mi marido ya viene. ¿Qué más puede haber? Hay más. Y es lo que yo te quiero decir. Estás viviendo el tiempo de la gracia. Entonces hay más para vos. Porque si no merecíamos esto,
Pero Dios tiene más. Dios tiene más. Y es gratuito. No tenés que hacer nada. Solo vivir como Él quiere que vivas. ¿Cuesta? Sí que cuesta. A veces vas a tener ganas y a veces no vas a tener ganas. A veces te vas a querer ir para el lado de las cosas fáciles. A veces te vas a querer ir para el lado de los atajos. A veces te vas a querer ir para el lado de las fiestas, de lo fácil. A veces te vas a querer ir por ese camino ancho. Pero el Espíritu se va a encargar de mostrarte que el angosto es el que lleva a la salvación. Amén. Porque somos carne. Por eso Pablo decía estar firmes. Y algo que nos cuesta es estar firmes. Firmes. Creyendo de que si vivimos esta gracia, hay algo más. Hay algo más para cada uno de nosotros. Recordad que la gracia es ese poder habilitador para sanar, para sanación. Y en esta mañana el Espíritu Santo me hablaba de que no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Sí puedo leer algo, puedo contarte un testimonio o puedo decir que Dios puede hacer algo, aunque yo no lo haya pasado. Pero ¿sabe qué hace el haber vivido lo que usted está contando? Le da autoridad. Yo puedo hablar con una persona que por ahí perdió un hijo. Yo no he perdido un hijo. Puedo hablarle del amor de Dios. Puedo hablarle de lo que Dios puede hacer. Puedo hablarle que Dios la puede sanar. Pero una persona que atravesó esa situación y Dios lo sanó y Dios lo ayudó, lo levantó, tiene la autoridad espiritual, moral para poder hablarlo. Que solo eso lo hace el Espíritu de Dios. Y acá hay mucha gente que tiene autoridad espiritual, moral en muchas áreas, pero sin embargo no entiende el tiempo que está viviendo. No entiende que es ahora. Porque va a venir días donde la palabra va a escasear, donde los verdaderos predicadores no van a estar. Y la gente va a correr, se va a amontonar a escuchar cualquier cosa. Y Dios ya te preparó a vos. Ya me preparó a mí para poder estar para ese tiempo. Por eso derramó la gracia. Por eso derramó la gracia sobre nosotros. Porque ya está todo establecido. Va a venir un momento donde no se va a poder escuchar la palabra. Dice que va a haber persecución, las Biblias no van a estar. Por eso es tan interesante que usted y yo atesoremos la palabra. Hoy usted la lleva en el celular, puede abrir cualquier aplicación, pero atesórenla. Guárdela, porque va a haber un momento que ni en su celular la va a poder tener. Y la palabra va a ser lo único que la va a ayudar y la va a ayudar. Va a ser lo único, porque la palabra es lo único que nos levanta. Si viniéramos acá y estuviéramos cantando, saltando, contando testimonios, pero no leyéramos la palabra, no se predicaría. Esto sería una reunión más. Pero la palabra es lo que hace la diferencia. La palabra de Dios es lo que hace la diferencia. Y por eso, como vivimos el tiempo de gracia, hoy la palabra puede entrar a los hospitales, a las cárceles, entrar en todos los lugares, se puede leer la palabra, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios, gracias a que Cristo se entregó en esa cruz. Entonces, iglesia, que esta palabra pueda hacernos recordar de dónde salimos, pero a dónde vamos. Que cada culto Él puede derramar algo diferente. No sé cuántos anhelan dones de parte de Dios, cuántos desean hablar en lengua. Yo siempre cuento que yo hablaba todos en lengua y yo decía, Señor, bautizame. No sé para qué quería que me bautice, pero siempre, desde que llegué a la iglesia. Y cuando lo bautizaron, el Espíritu lo bautizó al pastor y me llamó. Me dice, no sabes lo que me pasó manejando, me dice, me bautizó el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a la pastora? ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo manejando, Leo? Llorando, arrodillada, tirada, cada reunión, bautizame, y vos manejando, te digo. Y bueno, vivimos el tiempo de la gracia. Dios te puede bautizar con su Espíritu, trabajando, estando en tu casa, no sé, manejando, cocinando. Dios te puede llenar en cualquier momento.
solo que Él ve tu corazón. Yo estaba tan deseosa de que Dios lo hiciera, que quizás me había olvidado de algo fundamental. ¿Para qué lo quería? Y un día en una reunión de la 128 éramos 4 hermanos, un frío, en mayo, los primeros días de mayo, y de repente el Espíritu Santo vino sobre mí. Porque vivimos en esa gracia hermosa que Él hace. Todo el tiempo Él está haciendo. Por eso, hoy en esta mañana Él tiene ese poder habilitador para sanarte, para derramar sobre vos. Quizás vos decís, sí, sobre mi hijo, mi hija, mi esposa, mi mamá, que está en mi casa. Primero sobre vos. Para que vos puedas alcanzar a ellos. Primero sobre vos, para que vos puedas dar testimonio de esta gracia que vivimos. Primero sobre vos, para que pueda ser sanado tu corazón para poder sanar a otros. Primero sobre vos. Si estás acá, primero sobre vos. El Espíritu Santo hace como quiere, se mueve como quiere. Pero vos tenés que saber que Él está. Él está. Y hasta el último momento que estamos acá, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo que es independiente de lo que vos sabés, de lo que vos haces. No se limita a vos. Él hace como quiere. Y si estamos en este lugar, hoy Él tiene algo para nosotros. Siempre me queda tan impactada esta palabra en Romanos. Todos pecamos. ¿Sabe que aún hoy, acá somos todos adultos, hay niños atrás? Y nosotros creemos que el pecado era lo que practicábamos antes de bautizarnos, Esta palabra me impacta porque habla del pecado. ¿Usted sabe qué quiere decir pecado? Errar al blanco, ¿no? Errar. Si lo pudiéramos ejemplificar, es un tiro al blanco, y hacemos tiros y erramos. Nos equivocamos. Pero en la sociedad está tan mal vista la palabra pecado, que si a alguien le dice, vos sos un pecador, ay no, yo no soy un pecador. No entendemos qué es pecar, que nos equivocamos. Hacemos intentos de ser felices y nos equivocamos. Hacemos intentos de ser buenas madres, buenos padres y nos equivocamos. Hacemos intentos de ser buenos ciudadanos y nos equivocamos. Eso es pecar. Porque a veces uno dice, ¿qué es? Y usted asocia pecado o a mí sola te pasaba. Matar, robar, ¿no? Como uno quizás no lo hizo, dice, yo no. Pero pecado también es odiar a alguien. Eso es matar a una persona en su mente y en su corazón. Eso también es un pecado. Pecado es ignorar a alguien. Pecado es si a alguien le va mal y está al lado tuyo, un familiar, un vecino, no importarte, despreciarlo, ¿qué me importa? O decir, bueno, viste cómo era él, por eso le pasa. Eso también es pecado. No importarte el bienestar espiritual de tus hijos, todo el tiempo con un celular, todo el tiempo solos, eso también es pecado. Pero todos necesitamos de la gracia. ¿Entienden? No solo aquellos que nosotros hemos clasificado como pecado, pero la gran mentira del diablo es hacerte creer que vos y yo no necesitamos de la gracia. Porque vos ya estás en la iglesia. Vos ya no necesitas arrepentirte. Vos ya no necesitas del perdón de Dios. ¿Sí? Todos los días necesito que sean renovadas sus misericordias. Y por eso necesito entender que estoy viviendo bajo la gracia y actuar en esa gracia. Y no quedarme con lo que ya pasó. Hoy Él tiene algo nuevo para mí. Si hoy estás acá, Dios tiene algo nuevo para vos. Si quizá te equivocaste ayer, hoy Dios tiene ese perdón para vos. Y quizá mañana te vayas a equivocar, Dios te puede perdonar. Pero recordá, tratemos en lo posible de errar menos a ese blanco, de afilar nuestra puntería. Ya sabemos por dónde es y por dónde no es. Tratemos, porque las consecuencias muchas veces las pagamos nosotros, pero muchas otras las pagan nuestras descendencias. Por eso es tiempo de que la iglesia se prepare para lo venir y los que van a venir, porque van a venir muchos, amados.
En tiempos de crisis, las iglesias muchas veces se llenan de necesidades naturales. Y los hijos de Dios tenemos que estar ahí para hablar de esta gracia, para hablar del favor de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie.